Bueno, pasamos al punto sexto del orden del día, que es el debate de las distintas proposiciones no de ley. Comenzamos por la formulada por Adelante Andalucía, relativa al desarrollo del Estatuto de Autonomía y la competencia de ejecución penitenciaria. Y para recordarle que esta proposición no de ley tiene formuladas dos enmiendas por el Grupo Socialista, que han sido admitidas a trámite y calificadas favorablemente por la mesa. Y para la exposición de la misma tiene la palabra la señora Mora. Gracias, señora presidenta. Traemos aquí una proposición no de ley muy sencilla, muy básica. Consiste en solicitar la ejecución del Estatuto de Autonomía en un articulado, en un artículo que nunca se ha desarrollado y en una competencia en la que nunca hemos solicitado su transferencia. Dentro del reparto competencial que hace la Constitución española, establece que las comunidades autónomas que lo tengan en su Estatuto de Autonomía podrán disponer de la competencia en ejecución de la legislación penitenciaria. Y es precisamente nuestro Estatuto de Autonomía uno de los pocos que contiene esta competencia dentro del Estatuto en el artículo 67.3. Aparte, la disposición transitoria primera de nuestro Estatuto decía que al mes siguiente de la entrada en vigor del Estatuto se tenía que poner en marcha una comisión mixta paritaria para regular el proceso de transferencia de las competencias y ver exactamente los medios personales y materiales a transferir. En esta competencia nunca, jamás, se ha hecho absolutamente nada. No se ha convocado a la comisión mixta paritaria. Nunca se ha estado su ejecución. Nunca. Nunca se ha hecho nada con esto. Lo primero que planteamos es que si nos creemos Andalucía, nos tendremos que creer también que la asunción de competencia y el Estatuto de Autonomía no solamente es el desarrollo del Estatuto en las cosas bonitas, sino que también lo es en las cosas incómodas y las que son menos gratas, como es esta competencia. Por favor, vamos a guardar silencio. No somos muchos en el salón de pleno. Vamos a intentar que pueda intervenir con comodidad. Continúe. Gracias. Y perdone. Es que pierdo un poco la concentración. Decía que si nos creemos Andalucía, pues nos tenemos que creer que también tenemos que desarrollar el Estatuto, no solamente en las competencias bonitas, en las que nos rentan económicamente, sino también en competencias que no son gratas y en competencias que son difíciles. Y esta lo es. Estamos hablando de gestionar socialmente la reinserción de más de 15.000 personas presas en Andalucía y, por ende, las consecuencias que esto tiene en sus familias. En sus mujeres, en su entorno, en sus barrios, en sus niños y niñas, en barrios que son, además, la mayoría de las personas, barrios, como sabemos, empobrecidos, la mayoría de nuestra sociedad andaluza. Hablaríamos de atender a un 75% de personas con problemas de adicciones y drogodependencias, que son los que están en las prisiones andaluzas. Un 40% de personas con trastornos mentales y de la personalidad, un 4% o 3% de personas con enfermedades mentales graves. Y, sobre todo, porque son personas, en su mayoría, de barrios olvidados por la mayoría de las administraciones. No podemos dejar de lado a las personas que tienen mayores problemas en nuestra sociedad, a la sociedad más machacada y excluida. Y esta competencia lo es. Esta competencia nunca la hemos solicitado. El Gobierno andaluz del Partido Socialista nunca la ha solicitado. Disponemos, además, de lógica la gestión de la Administración de medios personales y humanos de la Administración de Justicia. Pero tenemos la competencia también en materia de protección de menores, en materia de ejecución de pena de los menores que cometen delitos. Tenemos también la competencia en materia social. Sería de lógica que todos los recursos sociales y todos los servicios sociales de que disponemos se pusieran también al servicio de la reinserción social de todas estas personas presas andaluzas. Sería lo más eficaz, sería lo más eficiente y además evitaría mucho de los problemas de descoordinación que existen actualmente. Esto evitaría que muchos andaluces estén dando vueltas en un patio con grandes dificultades para tener tratamiento, para tener una asistencia sanitaria en condiciones. Ya hemos hablado de ese tema aquí muchísimo y cuáles son los problemas de la asistencia sanitaria hoy en día, o que muchos funcionarios estén actualmente muy precarizados. Por otro lado, la proximidad de los órganos de gestión y de planificación de esta competencia al territorio, en esta competencia que es especialmente sensible,
Es interesante porque esta cercanía haría, entre otras cosas, que las personas presas en Andalucía cumplieran sus condenas dentro de la comunidad autónoma. Actualmente, el 35% de las personas presas andaluzas cumplen fuera de su lugar de residencia. Y esto tiene que ver con la reinserción. De hecho, esto es muy perjudicial y totalmente negativo con la reinserción. Sería muy interesante que tanto la Administración de Justicia como la Administración penitenciaria y pospenitenciaria pertenecieran precisamente al territorio del penado. Y es precisamente esto lo que beneficiaría a tantísimos andaluces. Para colmo, esta Administración, que está absolutamente machacada también por los recortes, tiene muchísimas deficiencias y sería lo que estamos proponiendo asumir en infraestructura, en recursos humanos, en programas de tratamiento, en asistencia sanitaria, ya lo hemos hablado aquí mucho, en tratamientos individualizados, en atención integral a la salud mental, en formación ocupacional, en talleres, en alternativas a la prisión. Todo eso estaríamos asumiendo. Pero es que estas carencias, que son enormes, afectan a 15.000 personas presas andaluzas y afectan a su familia y afectan a sus hijos e hijas, que están creciendo y están sufriendo las consecuencias del deterioro de precisamente esta Administración penitenciaria y los problemas que existen para la reinserción. Nosotros no queremos que ningún andaluz ni andaluza se vea en esta situación. Queremos y creemos en que el Estatuto de la Autonomía está para lo bueno y está para lo malo, está precisamente para aportar lo mejor a las personas que más problemas tienen. Las instituciones están también para cuidar y están para cuidar a las personas que más problemas tienen. Es una PNL simple, de coherencia, que pide solamente la ejecución del Estatuto, que no se ha hecho nunca, que nos responsabilicemos, que hagamos política y que creamos en Andalucía. Gracias. Muchas gracias, señora Mora. A continuación, corresponde el turno de intervención al Grupo Vox en Andalucía y para su intervención tiene la palabra el señor Serrano Castro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Serrano, tiene la palabra. Muchas gracias. Señores diputados, yo creo que hay cuestiones que son previsibles. Señores diputados de Adelante Andalucía, yo creo que ya era previsible para ustedes que vamos a decir no a su proposición, porque además la consideramos de entrada básicamente perjudicial para los intereses de Andalucía. Vamos a decir no porque quien hace la ley hace la trampa. Esta mañana se ha visto aquí, haciendo un paréntesis, cuando mi compañera se ha referido a un caso referente al derecho de los estudiantes a no ir a clase, porque los estudiantes tienen derecho a reunión, a manifestarse. Claro que tienen derecho. Y el señor García Sánchez ha dicho una ley que es correcta, con una disposición final que es correcta. Lo que no hay derecho, y es donde se hace la trampa, es que sea el sindicato de estudiantes, que es una organización sindical de extrema izquierda, la que haga esas convocatorias e imponga su voluntad. A nosotros no nos gustan los sindicatos amarillos ni los sindicatos verticales, que eran propios de otra época, de otro tiempo, al que tanto les gusta hablar a ustedes. Pues ya que eso no nos gusta, porque no nos gusta que nos hagan trampas a la hora de aplicar y hacer las leyes. Porque vamos a partir de un caso principal, que es el hándicap que sufrimos los españoles ante el fiasco autonómico. En lo económico, ni el pueblo más rico del mundo podría asumir tan ruinosa gestión de los recursos a favor exclusivo de quienes deberían resolverlo. Por todo ello, entre otras cuestiones y valoraciones, es un despropósito realizar las transferencias de las competencias de prisiones a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ya Bruselas ha repetido en varias ocasiones que apunta que las autonomías como el gran problema que tiene España. ¿Cuál es la finalidad de esta petición? ¿Tener más poder? ¿Utilizar las prisiones como arma política? ¿Acceder al último eslabón de la delincuencia para manejar y manipular al funcionario de prisiones
del que se ha hablado poco, y así favorecer a los delincuentes afines al partido de turno. Actualmente hay en Andalucía 163 centros penitenciarios en España en total. En Andalucía, 33. ¿Y ahora qué queremos? Más madera. Más madera de ejecución penitenciaria para completar el ciclo, el último eslabón. Las competencias en materia de prisiones. Pero ya lo dicen ustedes en su proposición, que esto va en contra del artículo 149.1.6 de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia legislativa, penal y penitenciaria, lo cual significa una competencia exclusiva tanto en la función legislativa, en la función reglamentaria como en la función de ejecución. Los muros de una prisión no deben transferirse ni a los trabajadores que realizan su labor cumpliendo con la legalidad tras esos muros, ni los presos deben ser moneda de cambio. Las transferencias, por lo que se deduce, no se piden por un interés general, sino por un beneficio partidista, separando y dividiendo cada vez más a España. Trocear las prisiones no es la solución, es un gran problema, donde habrá una discriminación, tanto para los presos dependiendo donde cumplan su condena, así como para los funcionarios que, realizando un mismo trabajo, su sueldo dependerá de la comunidad autónoma donde estén destinados, como actualmente sucede en Cataluña, con una diferencia de sueldo de más de 600 euros. Eso se llama brecha salarial. La resocialización y reeducación de los presos debe ser igual y con los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del país. La intención del traspaso de estas competencias solo es, por tanto, para apoderarse de otra parcela de poder, donde poder beneficiar a quien les interese, donde algunos podrán gozar de tratos especiales, convirtiéndose de institución en un nido de privilegiados, y donde la figura del funcionario de prisiones pasa a convertirse en la marioneta del cacique de turno. Pero vamos a poner el ejemplo. En Cataluña estas competencias efectivamente es de las pocas comunidades donde se ha transferido desde el año 1983. Pues vamos a ver las consecuencias con notas de prensa. Todo notas de prensa. Interior se desentiende de los privilegios de los presos del 1 de octubre, porque las cárceles a las que se trasladaron dependen de Cataluña. Oriol Pujol, tras 57 días en prisión, la Junta de Tratamiento le concede el 3er grado a pesar de la negativa del juez de vigilancia penitenciaria. Esto no pasa en el resto de prisiones, pasa en Cataluña. Declaración institucional para el acercamiento de prisiones catalanas de Sánchez, Cuixart, Junqueras y Font. El Ayuntamiento de Barcelona reclama oficialmente este acercamiento. El 1 de octubre se permitió el cumpleaños de Jordi Sánchez, sin privarse de pasteles, impensable en el resto de prisiones de España. Visitas a presos de hasta 21 personas en un solo día, no pasa en el resto de España. Los reclusos de cárceles catalanas tienen más fácil el 3er grado. Una circular permite a presos con más de 5 años de condena acceder al 3er grado sin haber cumplido la mitad de la condena. Esto es imposible en el resto de prisiones fuera de Cataluña. Por lo tanto, no hará falta ya ningún indulto a los golpistas. Si estos cumplen la condena en Cataluña, con aplicarles el artículo 102 del reglamento penitenciario, a la carta tendrán completado su plan. Las cárceles catalanas, cada vez más vacías, la población reclusa ha disminuido en Cataluña un 20% en los últimos 8 años y tiene la tasa más baja del conjunto de España. ¿Cómo puede ser esto con la cantidad de violencia que se está viviendo actualmente en Cataluña? ¿Cuál es la respuesta a más violencia en las calles de Cataluña, menor número de reclusos en sus cárceles? Es un sinsentido, no hay explicación lógica. ¿Qué falla, el sistema judicial o hay acuerdo tácito para ingresar los menos delincuentes posibles en prisión? No tenemos la respuesta, pero lo que sí tenemos es que este hecho está en perjuicio y déficit de la seguridad pública en Cataluña y, por consiguiente, en detrimento de la calidad de vida y seguridad del propio ciudadano. Con ello queda en evidencia el favoritismo, la desigualdad y, lo más grave, la politización del sistema penitenciario en Cataluña. Señores diputados, ¿queremos este modelo para Andalucía? No se pueden levantar muros sin arreglar los problemas. No se puede utilizar a los funcionarios de prisiones, de los que no se ha hablado, insisto, ni a los presos como arma política, ni se pueden utilizar como intercambio de favoritismos los funcionarios de prisiones. No pueden sufrir acoso laboral, ni vulnerar sus derechos a la libertad. Los funcionarios de prisiones, a los que les mando un fuerte abrazo, no pueden estar al servicio de la clase política de turno. Un funcionario de prisiones está para cumplir y hacer cumplir la ley. Las cárceles deben estar gestionadas por el Estado en igualdad. No cabe duda que las transferencias a las comunidades autónomas en materia penitenciaria crea desigualdad entre las prisiones de los distintos territorios. Y lo más grave,
es que descarta o anula una homogeneización en las formas de ejecución de las penas. El cuerpo de prisiones, insisto, no puede estar sometido o manipulado por el poder político. Insisto, los presos y funcionarios no son moneda de cambio. La seguridad pública debe estar protegida y prevalecer por encima de los debates políticos e intereses de cualquier partido. También como referencia y a menor escala, podemos poner como ejemplo en Andalucía la transferencia a la comunidad autónoma de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias, que cuando se materialice creará un déficit importante en la calidad y asistencia sanitaria de los reclusos y desamparo a los profesionales de la vigilancia de los internos, que sin duda sufrirán dicha merma en el servicio. Se olvida que los facultativos penitenciarios tienen una doble condición, la de médico y la de funcionario del Estado al servicio de la Administración penitenciaria. Tienen que separar una oposición específica y un temario específico y extenso que incluye derecho penal, legislación penitenciaria, régimen disciplinario, medidas de control, control de alimentación, seguridad e higiene en el trabajo de reclusos y funcionarios, etcétera. En teoría, no olvidemos que el éxito, señorías, del tratamiento y reinserción de los internos es fruto del trabajo de distintos profesionales del cuerpo de prisiones, funcionarios de vigilancia, educadores, trabajadores. Y de vital importancia también son los médicos que tienen que estar en las prisiones precisamente para atender a esos internos de los que han dicho que tanto se preocupan, pues la diputada que ha hablado de Adelante Andalucía. Nosotros lo que sí estamos muy de acuerdo es lo que ya se aprobó aquí por este Parlamento al aprobar la PNL de 3 de julio, que se aprobó el de 27 de julio de 2019, de apoyo a los funcionarios de prisiones, que se homologue su condición de agente de la autoridad, que se mejoren sus condiciones de salud y de seguridad, que se garantice su indemnidad física ante las agresiones y que sean efectivamente personas que no estén tras unos muros, tras unas concertinas que hemos levantado y que les aíslan y que no les dejan hacer su trabajo con esa seguridad y con esas garantías. Desde aquí, desde mi grupo, les mandamos un fuerte abrazo. Queremos también, por supuesto, lo mejor para los internos. Lo mejor, desde luego, no es que esto pase a manos de comunidades autónomas después del fracaso que hemos visto que existe en Cataluña. Señores de Adelante Andalucía, con todo el respeto, ustedes tienen derecho a reclamar una matria andaluza. Nosotros lo que reclamamos y de lo que estamos orgullosos es de tener una patria que se llama España y una tierra que amamos, que disfrutamos, sufrimos y en la que trabajamos, que es parte de España y que se llama Andalucía. Y precisamente porque queremos lo mejor para Andalucía, vamos a decir que no a su PNL. Muchísimas gracias. Gracias, señor Serrano. Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Ciudadanos y, en su nombre, el señor Pozuelo Cerezo. Señor Pozuelo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Me gustaría comenzar mi intervención afirmando con la solemnidad que requiere este salón de plenos en el que nos encontramos, diciendo que Ciudadanos apoya sin fisura la autonomía que con tanto esfuerzo alcanzó Andalucía, cristalizada en nuestro Estatuto de Autonomía de 1981 y que se reformó en esta Cámara en 2006. Aunque Ciudadanos se presentara por primera vez a las elecciones autonómicas de Andalucía en marzo del 2015, un partido que nace y se forma de personas que vienen de la sociedad civil, aunque como partido, no participáramos de las gestas que supuso conseguir este Estatuto de Autonomía o de esa reforma en el 2006, sí nos sentimos partícipes del mismo como sociedad civil que somos. Y quiero comenzar recalcando esto porque el tema que hoy nos trae aquí no viene a ser otra cosa que respetar las leyes que los andaluces en su Cámara de Representantes aprobaron para que rijan la convivencia de los andaluces en nuestra comunidad autónoma junto con nuestra Constitución española. También estoy seguro que y esto también quiero recalcarlo, que si Ciudadanos hubiera participado de lleno en esa reforma del Estatuto del 2006, algunas cosas como las que hoy nos trae aquí esta PNL, hubiéramos planteado que se hubieran hecho de una forma diferente. ¿Y por qué digo de una forma diferente? Porque Ciudadanos es el partido de la igualdad entre todos los ciudadanos españoles,
Es el partido que nació para terminar con los privilegios de unos territorios con respecto a otros y porque Ciudadanos es el partido de la justicia y la solidaridad social entre españoles. No se puede hacer un análisis riguroso de esta proposición sin resaltar algunas contradicciones y mentiras que en la misma están. Y digo mentiras porque, por un lado, se dice con total naturalidad, y así lo dice de forma textual en su exposición de motivos, más de 40 años han pasado ya desde aquel 4 de diciembre, casi los mismos desde el 28F, y la posterior aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, reformado en el año 2007. Y Andalucía continúa e incluso ha acentuado su dependencia económica, su subalternidad política y su degradación cultural. Esto es parte del primer párrafo de esta PNL. Juzguen ustedes mismos. Ni en Andalucía se ha acentuado su dependencia económica, hoy crecemos por encima de la media nacional, ni existe subalternidad política. Hoy en día gozamos de los mayores niveles de autogobierno en nuestra comunidad autónoma y, por último, afirmar sin sonrojo que Andalucía ha sufrido una degradación cultural en los últimos 40 años nos invita a no seguir leyendo mucho esta exposición de motivos. Por lo tanto, lo primero que le pido al grupo proponente es rigor y seriedad, porque creo que esta exposición de motivos ayuda poco a darle la importancia que el tema tiene. Por otro lado, me gustaría destacar algunas incongruencias. Se habla de escasa voluntad política de fortalecer o ampliar la fortaleza de nuestra autonomía, y lo dice un grupo cuya fuerza matriz, Izquierda Unida, estuvo gobernando en esta casa desde 2012 al 2015. ¿Por qué no asumieron entonces esas competencias que ya la ley y este Estatuto de Autonomía les decía? Ayer, en esta casa, apenas 9 meses de gobierno, se vio como la ciudadanía utilizó el llamado escaño 110 mediante una iniciativa legislativa popular. Esto es democracia en estado puro. Hoy, en Andalucía, existe más democracia que nunca. Pero el grupo proponente dice en esta exposición de motivos también que es el momento de defender y refundar nuestro autogobierno ante la amenaza cierta e incluso inminente de próximas reformas constitucionales que pueden acabar por vaciarlo de todo contenido y convertirlo en una mera descentralización administrativa. Y lo dicen cuando hace apenas 3 meses que en esta Cámara se aprobó una propuesta sobre transferencias en sanidad penitenciaria. Y, por último, hablan de abrir una senda alternativa basada en el empoderamiento de Andalucía y sus instituciones de autogobierno con el desarrollo, al menos completo, del Estatuto de Autonomía. Señorías, los andaluces que ejercieron la libertad que les garantiza nuestra Constitución decidieron, mejor dicho, cambiar después de 37 años al Gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Jamás los andaluces han estado más empoderados. Nunca en Andalucía la democracia ha estado tan viva. Nunca nuestra comunidad autónoma ha tenido más contenido. Porque el contenido, señorías, se lo da la creación de empleo. Y hoy Andalucía crece por encima de la media nacional. Hoy Andalucía tiene un presupuesto con cifras históricas en política social y educación. Así se llena de contenido un Estatuto de Autonomía, generando trabajo, generando confianza y atendiendo socialmente a quien más lo necesita. El desarrollo del Estatuto de Autonomía se hace dándole estabilidad y seriedad a un gobierno sólido, no pidiendo cosas que desde hace 12 años se podían haber llevado a cabo y ustedes no lo han hecho. O no pedir que se asuman competencias del Estado cuando el Estado español a día de hoy está chantajeando a Andalucía como lo está haciendo el gobierno del señor Sánchez. Porque aquí entra también la siguiente cuestión en la que yo me quiero parar y en la que creo que es importante que hagamos una reflexión. ¿Cómo vamos a asumir más competencias si el gobierno socialista de Pedro Sánchez está chantajeando al gobierno andaluz? ¿Cómo vamos a asumir más competencias si el gobierno socialista de Pedro Sánchez
y suministra mentira que diga Montero, como diría mi compañero Fran. Les niega a los andaluces los 1.350 millones de euros que son ley y nos corresponde, ese dinero que sirve para mejorar la sanidad, la educación o la dependencia en Andalucía. Una prueba más de que Pedro Sánchez y la señora Montero se ríen de todos los españoles. Hasta hace 4 días era imposible esa financiación, en que corresponde a la Junta de Andalucía por ley. Incluso se valían de informes ad hoc de la Abogacía del Estado. Pero, sin embargo, ha cambiado el periodo, estamos en periodo electoral y ahora parece ser que sí puede ser. O puede ser para unas comunidades autónomas que son suyas, como es el caso de Valencia, en la cual se abre el grifo para que salga el agua a borbotones, y en otra, como es la nuestra, se cierra a cal y canto. ¿Me quieren explicar, señores de Adelante Andalucía, por qué asumir estas competencias con tantas prisas, como les he dicho con anterioridad? Ustedes han tenido la oportunidad de haberlo asumido anteriormente. Nuestro país necesita un gobierno central serio y estable, con un presidente del gobierno que no le quite el sueño alimentar su ego o repartirse los sillones con sus socios preferentes de Podemos. Nuestro país necesita un gobierno que ponga en marcha las reformas necesarias para que exista una igualdad real y efectiva entre españoles, unificando los criterios de todas las comunidades autónomas, en política penitenciaria también, donde nadie pueda utilizar las competencias estatutarias en comunidades autónomas para dictar privilegios a golpistas que han querido romper el Estado español, el Estado de Derecho y la convivencia que todos los españoles nos dimos en nuestra Constitución española. Por lo tanto, señorías, siempre encontrarán a Ciudadanos para defender las competencias que nuestro Estatuto nos confiere, pero dentro de un marco institucional donde la unidad de acción en determinados temas nos convierta en el país de personas libres e iguales que forman la columna vertebral de Ciudadanos. No nos busquen en la incongruencia, en la hipocresía o en las actuaciones que generen desigualdad entre comunidades autónomas de nuestro país. Yo os invito, señorías, que estamos a pocos días, el próximo 10 de noviembre, cuando los españoles de nuevo vuelvan a las urnas, ojalá que decidan coger el ejemplo del Gobierno de Andalucía, que se le pague a nuestra comunidad autónoma lo que por ley se le debe y que sea entonces cuando nos pongamos a analizar con todo el detalle y el rigor que merece en el marco de solidaridad y unidad de acción con el resto de comunidades autónomas, donde no haya ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda. En este caso, presos de primera o presos de segunda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pozuelo. Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra el señor Nieto Ballesteros. Señor Nieto. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, no sé si por la hora, pero probablemente sí por el tema. Este es un asunto que supone o requiere de un esfuerzo para poder entender a qué nos dedicamos, de qué estamos hablando y cuáles son los objetivos que, en este caso, la proposición no de ley formulada por el Grupo Adelante Andalucía plantea. He tratado de hacer un análisis lo más objetivo posible del texto de la iniciativa y he tratado de hacer también, o de integrar en ese análisis objetivo, los conocimientos y el tiempo en el que he tenido oportunidad de debatir con la proponente, con quien ha sido portavoz en este asunto de esa iniciativa, la señora Mora. Y tengo que decirle que no me cuadran las dos cosas. Usted ha hecho un texto completamente identitario sobre un tema que debería ser humanitario. Y en este tema, en el que sin duda creo que tenemos que ocuparnos, por encima de cualquier otra cosa, de mejorar las condiciones y los derechos de los internos en los centros penitenciarios en Andalucía, porque está en la Cámara de Representación de los andaluces, y me da la sensación de que lo que se buscaba era otra cosa. Lo que se pretendía o lo que se recoge en ese texto es otra cosa. Tan es así que me ha dado la sensación, se lo comentaba antes y espero que me acepte la broma, pero tiene que ver con el objetivo. Se parecía mucho más la redacción del texto a los posicionamientos de su compañero en el Senado, señor Iñárritu, a los que usted me ha hecho muchas veces
en ese Senado, en esa Comisión de Interior, donde me ha preguntado y se ha interesado por muchos asuntos relativos a centros penitenciarios en Andalucía y en otros lugares de nuestra tierra. Este no puede ser, no debe ser, no me gustaría que fuera un debate identitario. No es priorizar por encima de otra cosa que Andalucía tenga más que otros territorios, más que otras comunidades autónomas. Para mí, lo realmente importante, lo realmente trascendente es que tengamos la mejor atención posible para las personas que tienen la desgracia de estar internas en un centro penitenciario, que en muchos casos tienen la desgracia porque se lo han buscado, pero que toda la sociedad tiene la obligación de hacer posible su reinserción en esa propia sociedad cuanto antes y en las mejores condiciones posibles. Y eso es, créame, lo que hacen a diario todos los funcionarios de prisiones, eso es lo que se hace desde la propia Administración y eso es lo que creo que tenemos que velar porque se siga haciendo de una forma óptima. Hemos debatido en este salón de pleno en más de una ocasión sobre asuntos relativos, parecidos, no sobre lo que usted plantea en el día de hoy, pero sí sobre asuntos que tienen que ver con la materia. Recientemente, en el mes de junio, aprobamos en este Parlamento que se iniciara algo tan importante como conseguir, fíjese, una cosa que sí me parece que es humanitario, no identitario, que una persona que pierde la libertad no pierda el derecho a ser atendida como cualquier otro ciudadano en el centro de salud que le toque, que no sea desatendido por el Servicio Andaluz de Salud o por el servicio que sea de cualquier otra comunidad autónoma. Hoy ocurre así. Un interno en un centro penitenciario no solo pierde la libertad, pierde también ese gran derecho de beneficiarse de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y tenemos que corregirlo en el menor tiempo posible. Algo que ya está intentando hacer el consejero de Salud y que desgraciadamente, me dice la señora Aguilar que ella también bueno, Perdón, sería mejor que nos dialogaran. Muchas gracias, presidenta. Venga, yo sí le quería decir que yo en su día también intenté, con la propia señora Aguilar, que espero no se sienta aludida, y con los responsables, con el consejero de Salud en aquel momento también, y con la consejera, que se pudiera hacer esta transferencia hace mucho tiempo. No fue posible. En este momento, el consejero de Salud también lo está intentando. Tampoco está siendo posible porque, desgraciadamente, no se encuentran las condiciones o no se dan las condiciones oportunas para que esta atención, esta materia, sí sea objeto de debate y de cumplir una iniciativa que se aprobó en este mismo salón de plenos, como le decía anteriormente. Por cierto, y de cara a la intervención que en su momento haga la portavoz del Grupo Socialista, que hay una cosa que nos sorprende sobre la posición del Partido Socialista en aquel debate y la posición que se recoge en algunas de las enmiendas que plantea hoy. En aquel momento nos decían sí, si se debate de manera multilateral con todas las comunidades autónomas. Curiosamente, hoy ya nos dice, venga, aceptamos la vía bilateral. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué en junio era si todas las comunidades lo hacen y ahora ya aceptan la solución bilateral? Espero que no tenga nada que ver con el proceso electoral en el que estamos y mucho menos espero que tenga que ver con lo que se decida después de esas elecciones del 10 de noviembre, por si alguien lo tiene en su mente. Miren, el Partido Popular defendió y defiende el Estatuto de Autonomía, defendió y defiende la autonomía de Andalucía, pero hay conceptos que no podemos asumir y que se recogen en la iniciativa de Adelante Andalucía de una forma muy clara, en el segundo párrafo, hablando de la necesidad de emancipar a Andalucía. Mire, emancipar a un hijo es cuando el hijo se va de casa. Y yo no quiero que Andalucía se vaya nunca de ningún sitio. Está muy bien donde está, es una parte fundamental de España y nos sentimos todos tan españoles como andaluces y tan andaluces como españoles y esa es la vía en la que nos gustaría estar siempre. Aquí no hay que emanciparse, aquí lo que hay que hacer es desarrollar bien las competencias, los derechos que el Estatuto nos reconoce y sacar la mejor lección posible para prestar la mejor atención y otorgar los mejores derechos a los andaluces. Ese es nuestro objetivo. Eso sí, sin perjudicar a nadie, porque ese tiene que ser también la referencia. Mire, otro de los errores, creo, en el texto de la proposición no de ley, plantearnos como ejemplo Cataluña. Y mire, en otras cosas tampoco, pero donde jamás puede plantearse como ejemplo Cataluña es precisamente en la gestión
de los centros penitenciarios y en toda la materia de ejecución de la legislación penitenciaria. Comentaba anteriormente el señor Serrano, portavoz de Vox, que en ningún otro sitio de España se le da un trato a un recluso como el que reciben los presos del 1 de octubre o los hijos, porque no es solo uno, señor Serrano, los hijos del señor Pujol. Mire, ni en el resto de España ni en Cataluña, que en Cataluña, si no eres de la casta, si no estás dentro de ese grupo de elegidos que representa a una parte de Cataluña que defiende lo que otra parte no quiere, tampoco te dan ese trato. Mire, en todos los ratios que regulan y que miden la atención penitenciaria, en todos los centros penitenciarios que están regulados y gestionados por el Ministerio del Interior, por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cumplen mejor, dan mejores datos, ofrecen mejor tratamiento a los internos que en Cataluña, en todos. Cataluña no es un ejemplo. No es un ejemplo porque no ha sabido gestionar los centros penitenciarios ni la política penitenciaria en su territorio, y no lo es porque cuando ha tenido la oportunidad de actuar en relación a algunos presos particularmente, lo que ha demostrado es una actitud despótica, como suele hacer en otras materias, pero aquí especialmente grave porque se ha otorgado un tratamiento privilegiado a personas que están en las mismas circunstancias. Por tanto, no nos parece que ese sea el ejemplo, no vamos a aceptar ese ejemplo y no creemos que sea adecuado. He dicho antes que el Partido Popular ha defendido, defiende y defenderá siempre la autonomía para Andalucía. Y lo refleja en el Estatuto de Autonomía. Un estatuto que creció mucho en el año 2007 y que fueron muchísimos los artículos que se incorporaron en esa enmienda. Unos nos gustaban mucho, otros nos gustaban algo y otros nos gustaban muy poco. Este es uno de los que nos gustaban menos. Porque creo que si hay una materia en la que tenemos que tener claro que lo que debe hacer una comunidad autónoma es contribuir en lo que esté en su mano a mejorar el sistema que disfrutan o que a veces padecen el conjunto de los ciudadanos en España, es precisamente la que tiene que ver con la seguridad en general y en particular con los centros penitenciarios. No creemos que sea bueno que las comunidades autónomas se repartan la gestión de algo tan crítico como es la gestión penitenciaria sin tener en cuenta el efecto que se genera en el conjunto del país. Y les animo a todos a que cumplamos lo que ya se ha aprobado en este Pleno, que empecemos por recibir en las mejores condiciones en las que nos merecemos las competencias en materia de sanidad penitenciaria, que las ejecutemos bien, que empecemos a integrar políticas sociales en los centros en Andalucía, que ayudemos al Ministerio del Interior, gobierne quien gobierne, a hacer la mejor gestión integral de este servicio y a que desarrollemos otros artículos del Estatuto que también lo requieren y que también lo necesitan y que probablemente tengan que ir delante y con más tiempo y con más dedicación y más acuerdo de todos que el que plantea en este caso Adelante Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nieto. A continuación, corresponde el turno al Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra para ello la señora Sánchez Rubio. Señora Sánchez, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, bueno, yo en primer lugar, la proponente de Adelante Andalucía comentaba que era la primera vez, es cierto, creo que es un tema que conviene traer a debate. Para nosotros es importante, es el desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía y creo que es interesante que debatamos en profundidad sobre este tema, independiente de lo que finalmente resulte de esta proposición no de ley. Nuestro Estatuto de Autonomía, como bien dice su señoría o dice el Grupo Adelante Andalucía, en el artículo 67.3 establece que corresponde a la comunidad autónoma la competencia ejecutiva en materia penitenciaria. Al igual que Andalucía, en otras comunidades autónomas, también como puede ser el País Vasco, Cataluña o Navarra, se contempla esta competencia y solamente en Cataluña se llevó a cabo ese desarrollo desde el inicio.
¿Por qué? Pues porque es muy complejo, señorías. Es muy complejo ese desarrollo. La Cámara en Euskadi lleva años trabajando en ello y aún no se ha transferido. Si ustedes van mirando, cada cierto tiempo aparece, se van a transferir, al poco tiempo no hay problemas, después nuevamente, es decir, es de una gran complejidad. Están en negociaciones con el Gobierno de España, parece que ha avanzado, pero sigue sin desarrollarse esa competencia. En Navarra se han creado grupos de trabajo, llevan tiempo trabajando en esos grupos de trabajo para diseñar un modelo penitenciario propio y también se plantea una progresiva asunción competencial por parte de su comunidad. Desde el Grupo Socialista coincidimos con el Grupo proponente en la competencia exclusiva que la Constitución española tiene, es decir, en el artículo 149.1.6, que otorga al Estado en esa materia, en materia de legislación penal y penitenciaria. Eso queda claro. Pero también es cierto que las comunidades autónomas como la nuestra, como la andaluza, contemplan en su estatuto la ejecución de esa legislación penitenciaria. Igualmente, en su regulación en el Real Decreto 1996, de 9 de febrero, donde se regula el reglamento, en su articulado contempla también el papel de las comunidades autónomas con competencia ejecutiva en su estatuto en materia penitenciaria. En Andalucía se ha debatido, no expresamente en la transferencia de competencias penitenciarias a nivel global, sino se ha debatido en ocasiones y recientemente, usted lo ha comentado, lo han comentado el resto de los portavoces, el 16 de mayo del 19, es decir, recientemente, en materia de transferencia de la sanidad penitenciaria. Efectivamente, ahora le voy a explicar por qué, a pesar de todo, introducimos una enmienda en ese sentido. Se aprobaron distintas iniciativas, algunas en la anterior legislatura a propuesta del Grupo Socialista. ¿Por qué? Porque, señor Nieto, hemos tenido unos problemas muy graves desde que se finalizaron en el 2014, después de varias prórrogas, el convenio que teníamos con el Ministerio del Interior. Problemas gravísimos en el sentido de que la comunidad autónoma tuvo que asumir en solitario esa atención sanitaria, pasándole a ustedes las facturas que ustedes recurrían, facturas que hemos estado en un contencioso eterno. De hecho, incluso se cuantificó en más de 4 millones de euros cuando hicimos en el 16 una proposición no de ley reclamando que esa asistencia sanitaria, que no ha dejado de prestarse por parte de la comunidad autónoma, pero que, como era competencia del Estado, facturábamos al Ministerio del Interior, puesto que el convenio no se volvió a reeditar como estaba inicialmente, pues ha sido como un calvario, y es decir, que lo sabe la propia consejera de Justicia, lo sabe el consejero de Sanidad en su momento, de Salud, y la posterior consejera de Salud, y lo sé yo misma, que también me cogió un año del calvario. Quiere decirse que el tema de la sanidad penitenciaria, hablando de algo que usted ha comentado, señor Nieto, que tiene que ver con lo humano de esta transferencia, con lo humano del servicio que se presta en el ámbito de instituciones penitenciarias, ese tema es fundamental, que se produzca una clarificación de manera, puede ser en el seno del Consejo Interterritorial, estupendo, pero si no, de cualquier forma, de manera bilateral, porque es absolutamente necesario que se clarifique, porque tenemos en nuestra comunidad autónoma un número muy importante de internos. Es decir, ahora mismo rozan, como comentaba la proponente, casi los 15.000, que necesitan, muchos de ellos, tratamientos muy especializados, que muchos de ellos y de ellas tienen un deterioro serio en su salud y que realmente eso facilitaría el tema. Es cierto todo eso,
Nosotros somos competentes de manera exclusiva en esa materia, en sanidad y higiene, y por eso ese convenio, por eso ese compromiso y por eso esa intervención. Y lo somos también en política social, en asistencia social, y por eso también tenemos programas dentro de las cárceles en colaboración con el Ministerio del Interior. Y también tenemos unidades específicas de los centros provinciales de drogas dentro de algunas instituciones, de algunos centros de instituciones penitenciarias, de los 20 que hay en esta comunidad autónoma. Hemos hecho, por lo tanto, en ese sentido, una enmienda porque creemos que hay que empezar en este proceso. Lo que nos urge más, y creo que es necesario, es instar a que esas negociaciones se produzcan a la mayor brevedad posible en materia de sanidad penitenciaria. Esa transferencia, esa asunción de esa universalidad del sistema de salud del que somos competentes en la comunidad autónoma, y porque hay una ley que nos mandata, que es la de cohesión de sanidad, es decir, que es una ley que nos mandata expresamente, no solo las competencias, como dice el Estatuto, sino que nos mandata una ley. Y yo sí le quería decir que a la proponente y al Grupo Adelante de Andalucía que la exposición de motivos es terriblemente dura, porque efectivamente nosotros hemos hecho un desarrollo importante competencial y no hay color desde que empezó esta comunidad a marchar con su primer estatuto a lo que hoy está aquí. No se puede ir a la mayor y decir que no se ha hecho absolutamente nada, porque no es cierto, no es cierto. Tenemos que estar muy orgullosos, tenemos que sentirnos orgullo de nuestra comunidad autónoma y de ese desarrollo competencial. Este pendiente. ¿Cómo hacerlo ya, directamente? Pues, señoría, nosotros hemos presentado una enmienda que es importante para nosotros, de modificación, con el fin de, para dar cumplimiento precisamente a esa disposición del Estatuto de Autonomía, es absolutamente necesario que se realice, bajo nuestro punto de vista, los estudios necesarios técnicos y jurídicos y presupuestarios que garanticen esa viabilidad en el traspaso de competencias en materia penitenciaria en este momento, y ver en qué proceso, incluso si se tuviera que hacer escalonado, se tendría que hacer. Que se haga dentro de una ponencia de estudio. Para eso tenemos ya, con carácter legislativo y de manera permanente, esta comisión de desarrollo estatutario. Podemos trabajar en la comisión. Hacerlo, además, precisamente para que se garantice que se hace de manera rigurosa para cumplir el fin fundamental de instituciones penitenciarias y que tiene que ver con la reinserción de las personas que están dentro de las instituciones. Es decir, que para nosotros es muy importante que eso se haga así. Eso condiciona nuestro posicionamiento al respecto de esta iniciativa. Así que, señorías, por supuesto que este tema, muy bien traerlo, este tema hay que analizarlo, sobre este tema hay que trabajar, pero hay que tener unas garantías precisamente para hacerlo como corresponde, para que la comunidad autónoma finalmente pueda hacer la mejor gestión posible. En materia de personal, estamos hablando de más de 5.000 funcionarios de prisiones. En materia de personal y también en el resto de las materias importantes de desarrollo penitenciario. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señorías. Gracias, señora Sánchez. Para cerrar este debate tiene la palabra la señora Mora Grande, el Grupo Adelante Andalucía. Señora Mora, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Voy a intentar contestar a todos. Voy a empezar por el final. El Grupo Socialista no me ha quedado claro si apoyan o no apoyan que se ejecute el artículo 67.3 del Estatuto de Autonomía, porque ha hablado de sanidad penitenciaria, que no tiene que ver con esta iniciativa, ha hablado de políticas sociales,
de los convenios que hemos tenido para coordinarnos, nada que ver no me queda claro si apoyan o no la ejecución del estatuto, que es de lo que va la proposición no de ley. Realmente no sé lo que dice. Vale. Ha hablado de la sanidad penitenciaria y le quiero recordar que ya hemos debatido, no le voy a aceptar la enmienda porque es un tema que ya hemos debatido, que además lo hemos debatido porque lo trajo Adelanta Andalucía y le tengo que recordar que ustedes se abstuvieron. Ahora le parece muy importante, pero ustedes se abstuvieron entonces. Y en 37 años le tengo que recordar tanta importancia que le da la sanidad, que la tiene penitenciaria, le tengo que recordar que no hicieron ustedes gran cosa para hacer esa transferencia que, le tengo que decir al señor Nieto, no es una cuestión humanitaria, era una cuestión de cumplimiento de la legalidad, al igual que lo que estamos hablando ahora, que es la ejecución penitenciaria. Le tengo que decir al señor Nieto también que la exposición de motivos no se vota, que para nosotros sea, no se publica, solo se publica la parte dispositiva, que para nosotros el desarrollo del estatuto o desbordar el estatuto sea algo necesario para emancipar a Andalucía, no es cuestión nuestra, pero lo que se vota y lo que se publica únicamente en el boletín es que se ejecute el Estatuto de Autonomía en el artículo 67.3. Eso es lo que vamos a votar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No es una cuestión identitaria, es una cuestión de cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, si creemos en eso o no. No estamos de acuerdo en el tema de la comisión de estudio y la viabilidad, porque le voy a decir una cosa. En el Senado, que hemos discutido muchísimas veces sobre el tema penitenciario, precisamente, cuando he coincidido con el señor Nieto, teniendo en cuenta que en el tema de la sanidad penitenciaria estaba tan estancado, propusimos una ponencia de estudio precisamente para adelantar. Y mira qué casualidad que ustedes también se abstuvieron. Y ahora nos lo traen aquí. Yo, la verdad, pues no lo entiendo, pero es que además no tiene nada que ver con la ejecución y con una declaración de ejecútese el estatuto, transfiramos una competencia que tenemos y que no se ha solicitado nunca. Y quien no la ha solicitado nunca ha sido el Gobierno socialista. Aquí se ha hablado por parte de Vox, de Ciudadanos, incluso del Partido Popular, de cosas que yo no entiendo nada. Que vamos a utilizar, o sea, traemos a esta Cámara el desarrollo del Estatuto en materia de ejecución penitenciaria para utilizarlo de manera partidista con los presos. ¿Qué presos? Que estamos en Andalucía. ¿Favoritismo a quién? Es que no sé de qué personas presas estamos hablando. Ciudadanos dice que sirve para apoyar golpistas. Yo no entiendo nada en absoluto, que estamos hablando de las personas presas andaluzas. El PP, básicamente el señor Nieto ha hablado de prevaricación de los jueces, porque si se hace favoritismo en la aplicación de beneficio penitenciario, ya es que me parece, porque quien al final ratifica, y usted lo sabe, son los jueces de vigilancia penitenciaria. Yo no sé de verdad de qué personas presas están hablando. Están haciendo un uso partidista de esto, ustedes sí. Porque yo he hablado de personas presas andaluzas y andaluces que casi todos vienen de barrios muy desfavorecidos. ¿De qué golpistas estamos hablando en Andalucía? No lo entiendo. Algarín está en la prisión de Burgos para hablar de personas que tienen unos régimen a lo mejor, bueno, pues beneficiosos. Aquí, ¿de quién estaríamos hablando? Estaríamos hablando de las personas de las 3.000 viviendas, de las personas del Torrejón de Huelva, las personas de Palmete en Málaga, de las personas de Palmete de Córdoba. Pues de eso estaríamos hablando, ¿no? Pues anda, ustedes desde luego de eso no han hablado nada. Eso sí, de golpistas, favoritistas. Sí, y los no pobres, ¿qué pasa? Ya dais por hecho de que el Gobierno, que es vuestro, le va a dar favores. Es un poco loco los discursos que hemos escuchado aquí. Y sí, a Ciudadanos tengo que decirle que hace más de 40 años, como viene en la iniciativa, por favor, tenga un poco de respeto cuando estoy hablando, por favor, ¿no? señora Mora, perdone. Vamos a guardar silencio. Párame el tiempo, por favor. Sí, no se preocupe. Yo estoy bastante callada cuando intervenís, por favor, un poco de respeto. Además, me parece un tema interesante para debatirle. Podemos tener ideas diferentes, pero podemos hablarnos con respeto. En la iniciativa, efectivamente, en la exposición de motivos se dice que hace más de 40 años del 28F y casi tanto como en el Estatuto de Autonomía, todo eso.
Es verdad que se habla de que continuamos, y lo vuelvo a decir a Ciudadanos, que se ha acentuado nuestra dependencia económica y su alternatividad política. Me parece muy gracioso que nos hable de poca rigurosidad cuando precisamente estamos de acuerdo en que necesitamos una financiación autonómica diferente y precisamente nosotros conseguimos llegar a un consenso. Ustedes no, que votaron en contra en la legislatura pasada para modificar esa financiación autonómica. Anda que no seguimos así. Pues claro que seguimos así. Y que tenemos una degradación cultural, pues claro, teniendo en cuenta que se han apropiado de elementos de nuestra identidad cultural, pues eso sigue así. Pues sí, pues lo volvemos a decir. Para nosotros, la autonomía se ha mostrado insuficiente. Y, de hecho, el Estatuto de Autonomía, bajo nuestro punto de vista, ha sido insuficiente para desarrollar competencias que pudieran modificar, entre otras cosas, un modelo productivo y cambiar esta realidad. La realidad es que tenemos un 37% de pobreza, un 20% de pobreza infantil severa, un 11% de paro más que el resto del Estado. Bueno, pues mucho no nos ha hecho avanzar respecto a la brecha que tenemos con respecto al Estado y las regiones con las que nos podíamos comparar cuando empezamos con el Estatuto de Autonomía en Europa. Ahora que se plantea un debate sobre el modelo de Estado, deberíamos ser nosotros los que planteáramos cuál es el modelo que quisiéramos. Tenemos posiciones diferentes, pero podríamos plantearnos en vez de ir a la zaga del resto. Pero, mientras tanto, por lo menos vamos a desarrollar el Estatuto de Autonomía. Lo que me ha quedado claro es que este Gobierno y los aquí presentes, en las posiciones que han hecho, no se creen en el Estatuto de Autonomía que tenemos. Ciudadanos claramente ha planteado que este artículo no lo hubiese votado. ¿Cuántas cosas más, le pregunto yo, del Estatuto de Autonomía actual no habría votado? Me he quedado con la duda, porque tal cual, así, lo ha alargado. Señorías, del único que estamos hablando es de una competencia que además afecta a las personas más olvidadas, a sus familias, a andaluces y andaluzas de los barrios más desfavorecidos, que son las que están mayoritariamente en las prisiones de los hijos e hijas de andaluces que sufren precisamente las malas condiciones de la reinserción social y de todos los servicios que se tienen que poner en funcionamiento para que eso sea posible, y serían todos de competencia de Andalucía. Solo hablamos de que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, la responsabilidad frente a todos los andaluces y andaluzas de ejecutar nuestro Estatuto de Autonomía. Eso es lo que dice la proposición no de ley, y que defendamos a todos y todas las andaluzas sin diferencia ninguna. Muchas gracias. Señora Mora, por favor, si se quiere posicionar. Sí, perfecto, está. De acuerdo.